¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy iniciamos la semana número 6 con las tareas de nivelación de quinto año. Trabajaremos el área de matemáticas, pero también el área de lengua y literatura. Así que tendremos temas muy interesantes. En el área de lengua vamos a analizar los cuentos. ¿Te gustan los cuentos? Seguro que te fascinan. Déjame decirte que los cuentos son historias creadas por un autor que las inventó usando su imaginación para entretener e interesar a sus oyentes. A veces los cuentos relatan cosas de fantasía y otras veces cosas que podrían ocurrirle a alguna persona en la realidad. Así que recuerda, fantasía y realidad combinada. Dentro de los elementos de los cuentos tenemos, por ejemplo, el escenario o lugar, es decir, dónde ocurren los hechos, castillos, bosques, otro planeta, etc. También tenemos los personajes, son quienes participan en la historia, como princesas, hadas, brujas, príncipes, etc. El problema principal. En el cuento de Caperucita, por ejemplo, la mamá la mandó a casa de su abuela a llevar algo y se le indicó que no practicara con nadie, o sea que no conversara con nadie en el camino, pero se mete en un problema porque no obedeció. Objetos o cosas que se utilizan, es decir, puede ser las espadas, espejos, sombreros, etc. Dentro de los elementos también tenemos la introducción o inicio. El inicio o introducción muchas veces se utilizan frases como estas. Había una vez, érase una vez, este era, hace mucho tiempo, en un lugar lejano. Qué interesante. Dentro del desarrollo o nudo, en cambio, es la parte más importante del cuento, porque aquí se escriben los problemas que tienen que enfrentar los personajes principales en la historia del cuento. ¿Qué es el desenlace? El desenlace es la parte final, donde se resuelve el conflicto, es decir, es la parte cómo termina el cuento. El tiempo corresponde a una época, pero son tiempos imprecisos, es decir, que varían. Por ejemplo, en tiempos remotos, hace muchos años, no hay un lugar, es impreciso, ¿ok? Mucho ojo con eso. Dentro de lo que es el desenlace o final del cuento, es la parte más emocionante y por lo general suele ser la solución. A veces el final es feliz, pero otras veces no. Y algunos cuentos infantiles terminan con esta frase: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué interesante, ¿verdad? Una vez que hemos visto las partes del cuento, te animo a realizar esta pequeña actividad. Va a leer este cuento muy popular, muy conocido, de la Caperucita Roja. Va a leer detenidamente el cuento. Una vez que ya lo terminó de leer, ¿qué va a hacer? Va a realizar esta actividad. El título, ya sabemos, la Caperucita Roja. Personaje principal, acuérdese, el personaje principal es de quien habla el cuento. El más importante, ¿cuál es el personaje principal? Lo escribe aquí. ¿Y cuáles son los secundarios? Los que no son muy importantes como el principal de la historia. Así que aquí el principal y aquí los secundarios. Aquí te animo a realizar un resumen, que me cuentes con tus palabras el cuento de la Caperucita Roja, ¿ok? Finalmente, ¿qué es lo que más te ha gustado del cuento? Bueno, a mí lo que más me gustó del cuento fue cuando y escribes tu punto de vista, ¿ok? Así de fácil. En cambio, en el área de matemáticas vamos a ver qué son los ángulos. Recuerda, los ángulos son figuras formadas por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. Mira, aquí está el punto inicial, todas parten de ahí. Y dos semirrectas, aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Y por cierto, recuerda las partes. Tenemos por aquí el vértice, lado A, lado B, ángulo. Recuerda muy bien. Luego,
Vamos a trabajar conociendo este pequeño dispositivo. ¿Y qué es esto? Se lo conoce con el nombre de graduador o transportador. En este caso, también hay circulares, en formas circulares, pero en este caso solo tenemos este pequeño. Pero para entender un poco de cómo trabajamos con los graduadores, te animo a observar el siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados o más grande para que mida 150 grados o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Una vez que hemos observado el video, vamos a realizar esta actividad. En la parte de acá puedes observar y recordar el ángulo agudo, el recto, el obtuso y el llano. Luego va a realizar lo siguiente. Va a unir con líneas según corresponda. Aquí tenemos el nombre de los ángulos y aquí tenemos los gráficos de los ángulos. Va a unir según corresponda, ¿ok? Así de fácil. Luego le animo a realizar lo siguiente. Dibuje los ángulos según su enunciado. Aquí va a dibujar un ángulo recto, aquí un ángulo agudo y aquí un ángulo obtuso. Así de fácil. Luego va a observar los dibujos y vamos a ver a qué ángulo representa. Mira las manos de este niño, fíjate qué ángulo. ¿Será agudo, será recto, obtuso o llano? Va a encerrar la respuesta según lo que crea conveniente. Lo mismo con esta pequeña, fíjate bien, así, y fíjate bien qué ángulo será y encierra. Lo mismo con esta bailarina de ballet y este niño, así de sencillo. Finalmente vamos a realizar esta pequeña actividad. Va a escribir las partes del ángulo. ¿Cómo se llamaba esta parte? Acuérdese que yo le mencioné que el ángulo tenía elementos o partes. Así que debe de recordarlo y luego completar esta actividad. Así de sencillo. Y déjame decirte
que hemos terminado la actividad del día de hoy. Te mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.